porque no tema de personas en un área legal o en un área administrativa. Son otras cosas otra creencia. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Voy a cederle la palabra al doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado. Hola, Santiago. Gracias, colegas. Pues primero que todo, felicitarte. Qué bueno que has llegado hasta aquí. Evidentemente, se ve que tienes un trabajo de buen tiempo en un tema particular, ¿no? Muy relevante. Yo tengo una preguntita por aquí, ¿no? Me tomé el tiempo de hacer un resumen. Uno de los hallazgos importantes, ¿no? Es el tema de la percepción de valor. Es un factor el factor más influyente en la decisión de compra, por lo que tú logras aportar, ¿no? Uno de los hallazgos que logras colocar. Lo que me obliga a preguntar, ¿cómo vas a lidiar metodológicamente hablando con esta parte subjetiva de lo que es la percepción de valor? ¿Qué sugieres? ¿O cómo lo lograste o cómo lo hiciste? Doctor, me llegó al corazón, porque es algo que tuve una conferencia hoy precisamente de eso. El valor es algo totalmente artístico, porque realmente, por ejemplo, vamos a pensar de esta honorable institución. No vende doctorados, no vende capacitación, no vende esas cosas, vende éxito. Ese es el valor agregado. Porque si nosotros, al menos yo como estudiante, yo no veía la Anáhuac para decir, bueno, voy a tener clases, sino yo ya me estoy imaginando en este momento que me estoy graduando, ¿verdad? Eso es a mí lo que como persona lo veo. Cuando lo veo con mis estudiantes es exactamente lo mismo. En el momento en que yo empiezo a aprender a no oír, sino a escuchar a los alumnos, ahí es donde nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de, oye, ¿por qué te inscribiste? ¿Será porque el currículum del profe tiene 3 líneas más? Es porque ellos quieren pasar de ser una persona A ser una persona B. Y yo creo que el tema de la escucha de las personas es en donde nos va a empezar a dar los factores que también pueden ir complementándose en ese sentido. Por lo que a mí se me hace que esto es totalmente algo que se debe de estar reforzando constantemente, que es una base, pero la percepción del valor va a recaer en simplemente preguntarle a las personas. No estar haciendo una investigación en un libro, ni mucho menos, sino vivir con el cliente y decirle, oye, para ti, ¿qué es más, todavía qué más puedo mejorar en este sentido? Y con eso hacer los ajustes e ir probando nuevamente tu modelo. Es algo que yo pensaría. Y en ese sentido, ¿qué metodologías, digo, después de haber transitado por este estudio que tú haces y haber lidiado con la generación de un modelo metodológico para enfrentarlo, ¿tú qué podrías sugerir en el futuro para ir afinando ese problema de la subjetividad, ese intangible sobre la percepción de valor? O sea, va a estar presente y tú lo acabas de afirmar, ¿no? Y yo también, como tú, creo que va a estar presente. Pero evidentemente tendría, bueno, no sé si evidentemente, pero creo que una línea de desarrollo hacia el futuro en tu investigación podría ser eso, empezar a generar metodologías que puedan acotar más esa idea de percepción de valor tan subjetiva, ¿no? ¿Cuáles sugerirías tú, por lo menos, como las herramientas mínimas para poder acercarte a esa idea un poquito más acotada, no tan ambigua, porque pues iba a saltar de organización a organización, empresa, ¿no? Sector incluso, tú haces un análisis sectorial, entonces también podría cambiar. El primer capítulo del libro que estoy escribiendo habla del valor. Y lo que decimos es que el valor no es como la energía, no se crea, o sea, se crea, se destruye, se transforma. Entonces uno tiene que estar receptivo en eso. Una metodología en la que me anclo mucho es el modelo de Kano, que lo que dice es que nosotros tenemos un tipo de necesidades esperadas. Pero el problema es que la gente hace eso, se pone y da las expectativas. Y dice, bueno, con que no me toque la curva de lo que me genera insatisfacción. A mi punto de vista es un umbral de la mediocridad. Lo que tienes que ver es cuáles son las cosas que son inesperadas, porque en ese momento uno está totalmente afuera. Es precisamente lo que les decía de compartir esta información. A mí me da igual que me copien en este tipo de cosas, porque yo estoy pensando en qué otras cosas van a generar esa expectativa diferente que ni siquiera creo que el cliente todavía piensa que va a ser valor agregado. Es un arte eso. Y yo pienso que una dirección en una empresa tiene que estar pensando primeramente en la administración de la empresa del hoy, lo cual en mi caso lo hace mi socio, y la otra es qué viene, la empresa del mañana. Y tienes que estar simplemente escuchando y poniéndolo en este tipo de modelos como el de Kano. Buenísimo. Por ahora voy a ceder la palabra
Siga. Gracias. Tengo muchas, pero si no. Muchas gracias. ¿Qué le pasa, hombre? Exacto. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe. Vamos a cederle la palabra al doctor José Miguel Rodríguez Parrilla. Adelante, doctor. No. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este sínodo. Igual felicitarte, Santiago, porque desde que nos conocimos y empezamos hace años este tránsito, te caracterizas como te comentaba y desde un principio, o sea, lo que planteaba la doctora Andrómeda, de que hay un antes de llegar al doctorado en que se habían utilizado métodos, se habían hecho muchísimos estudios y había una vocación verdaderamente para la mejora continua dentro de tu propia empresa. Y esto creo que se complementa en todo el análisis que has hecho en tu tema de investigación a partir de estos aspectos. Mis preguntas van a ir dirigidas a lo siguiente. La primera, el tema es factores que tributan a. ¿Y cómo medimos esos factores? ¿Qué impacto pueden tener el que tú hayas encontrado estos factores en la realidad del cambio de la percepción de la productividad y de la productividad de las empresas? O sea, es la aplicabilidad práctica de tus resultados. ¿Dónde estaría? Eso es algo muy brillante, porque hay dos partes. La primera, en donde yo me siento muy pequeño porque es lo único que me di, es en la parte comercial, que habla de la traducción en ventas. Pero hay otra parte que yo le llamo la huella social. Y si les soy sincero, no tengo ni idea de cómo medirlo todavía. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo estoy midiendo lo que impactan? Porque luego, por ejemplo, yo regalo muchas becas para que la gente estudie, pero no sé cómo medir a cuántas personas tocó eso y qué hicieron al respecto. Y creo que eso podría ser una línea completa de investigación en donde si alguien se aventura a tratar de medir qué hacen con esa información del conocimiento, podría ser algo gigantesco. Pero no tendría la respuesta a esa segunda parte. Por eso creo que hubiera sido muy positivo que en tus recomendaciones estuviera justo mencionar este tipo de cuestiones, porque debe haber un objetivo también práctico desde el punto de vista para la empresa y para el beneficio social que puede aportar en una empresa la elevación de la productividad, tanto desde el ángulo de capital humano como desde el ángulo del propio aporte que le hace una empresa al bienestar social. O sea, creo que esa puede ser una buena opción. Y el retorno de inversión sería muy vago, porque realmente, pues sí, le hablaste a la empresa, Muy pero bien. ¿qué hubo más allá? De acuerdo. Me encantó todo el análisis que realmente haces en tu tesis de todos los factores y todas las diferentes cuestiones que utilizaste. Si yo te preguntara, ¿cuáles son realmente las novedades científicas en tu tesis? Yo creo que sería el tema de aplicar la estadística para cosas que normalmente los hacemos de manera empírica. Nunca había visto que alguien aplicara un p-value para poder estar midiendo sus ventas en ese sentido. Una organización que me tocó acompañar le decía, mira, es que con esto puedes ver si tu estrategia del 2x1 impactó. Estaban impactados, pero es algo extremadamente sencillo. Pero yo creo que en este tipo de sectores como la educación tenemos mucha información, pero no se maneja la información, no se usa la información. Y creo que esa parte sería como esa huellita que dejo en este sentido. Ok. Y por último, o sea, ¿qué recomiendas de combinación de métodos de análisis de información para próximas investigaciones y que tengan un impacto justamente en el resultado de la aplicación de tu resultado? Yo creo que no me ajusté el ¿Qué presupuesto. combinaste? Bueno, ahorita sí hay tristes regresiones, porque pues es algo que no me Qué cuesta. triste. No, pues es algo muy fácil. Pero yo, si de verdad dijera, vamos a meterle aquí presupuesto, haría un diseño de experimentos fuerte. ¿Por qué? Porque tendría que empezar a evaluar y revisar qué está pasando. Evaluar y revisar. Porque aquí hay factores de ruido negro, no tengo idea. Capaz si hay algo que no evalué. Pero en el otro, en un ambiente controlado, podría ser que encuentre algunos otros elementos. ¿Y por qué no mencionas los modelos predictivos? Pues sí, por el modelo, pero bueno, sí lo, doctores que sí lo hice. Ahí está. ¿Está en tu tesis? ¿Por eso es lo que me extraña? No, me refiero a lo que pude haber hecho, claro. No, lo que hice fue los modelos predictivos y no les llamé tristes a esos. La regresión utilicé ANOVAs, ese tipo de cosas. Pero sin duda alguna creo que fue una fortaleza muy, muy grande
en la tesis. Porque es real, por eso te hago la pregunta, porque creo que si resumes la combinación de un conjunto de métodos cualitativos, cuantitativos, combinados, estadísticos con los aspectos históricos, si tienes predicciones desde el punto de vista de la intención de compra. O sea, creo que esto, si escribes un artículo o publicas tu tesis, creo que hay que hacer énfasis en esto en tu documento. Está presente, pero no lo estás, creo, o sea, dándole la enorme importancia que sí tiene, y creo que en este sentido estás minimizando tú mismo en tu resultado. Gracias. Y creo que eso no debe ser así. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias, doctor Parrilla. Le cedo la palabra al doctor Roberto Alejandro López Novelo. Gracias, doctor. Bueno, pues antes de que ya lo hemos nombrado, los temas ahí que quedaron pendientes, felicitarte, ¿no? A ver, yo creo que siempre es grato tener un alumno, pero más que alumno, un doctorando y un investigador en proceso de formación que esté siempre receptivo a mejorar. Eso se agradece, ¿no? Y esa siempre fue tu postura, y por eso quizás solamente nos echamos 3 revisiones y medio, ¿no? Decíamos. Entonces, y eso ayuda mucho, siempre ayuda mucho que estés abierto a la mejora, ¿no? Porque finalmente los procesos de revisión son procesos de mejora, ¿no? Y por otro lado, pues el texto que presentas tiene los elementos, ¿no? Que te exigíamos en su momento cuando decíamos, pues eres un experto en el área, ¿no? Pues eres un experto en vender tu producto, eres un experto en lo que haces, pero pues hacía falta el toque académico, ¿no? Que ese es finalmente el plus, uno de los valores agregados, ¿no? Que es el plus que tiene este doctorado, que aunque pareciera que no. Pero sí, entre cada uno de la gente que se ha doctorado, sean directores de empresas, sean dueños de empresas, etcétera, siempre al final se ve esta mejora, ¿no? Pero bueno, una vez que, después de discutir contigo tantas veces, ¿no? De dialogar contigo tantas veces y de leer este documento y escucharte, sigo pensando que tus planteamientos iniciales se quedaron cortos. Algo que se tendrá que mejorar, ¿no? Lo platicamos muchas veces, porque si partimos de tu pregunta general, tu pregunta central, ¿no? ¿Cuáles son los factores clave a comunicar en las estrategias de marketing digital? Tú ya lo sabías. ¿Sí me explicó? El tema era complejizar y lo puedes hacer ahora, ¿no? Es un pendiente, las futuras líneas de investigación es un pendiente, ¿no? Lo que me lleva a dialogar un rato contigo sobre las hipótesis, ¿vale? Tú presentaste un estudio estadístico larguísimo, lo validaste un montón de veces con las personas expertas en estadística, y vuelvo a comentar lo que te dije en su momento. En términos formales, Santiago, así, en términos formales, ¿en qué porcentaje se cumplieron tus hipótesis? Porque si tú me dices que se cumplieron todas al 100%, digo, es un problema, ¿no? Estadístico y de investigación, y práctico y todo. Entonces, la idea sería que a partir de ese trabajo estadístico tan fuerte que hiciste, nos digas tú, en la percepción ya del investigador y el análisis ya final, que hiciste la evaluación final, estos supuestos con los que tú inicias la investigación y que vas a probar, ¿en qué porcentaje se cumple esto que estableces? Como un 30%. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Porque luego me empecé a estresar porque hay demasiadas líneas de investigación después. O sea, creo que di un paso en donde no veía que había alguien que se aventurara a tener esa parte, pero me abre otras incógnitas adicionales. Sí, que las propias hipótesis se ven, ¿no? Como Sí. las vas planteando y planteando y planteando. Por eso cuando te escuchaba y cuando te leía una vez más, decía, ok, sí, el trabajo estadístico está hecho, pero ¿te acuerdas cuáles fueron mis reclamos, no? La lectura, o sea, esa interpretación, ese trabajo de interpretación, ese trabajo hermenéutico. De decir, ya tengo toda esta data, vamos a ver cómo se ayudó a comprobar o a no comprobar las hipótesis, ¿no? Y me da gusto que tengas otra vez esa apertura de decir, pues es un 30%, ¿no? Pero tienes la data. Aquí el tema, y lo que me da gusto es que tienes el trabajo estadístico hecho. ¿Qué sigo reclamando? El análisis de Santiago. ¿Sí me explicó? El análisis que se quedó corto por momentos, porque otra vez, el trabajo duro, el trabajo metodológico está, ¿no? Y te acuerdas que te dije, Santiago, siéntate a funcionar. Entonces, para el paper del que hablaba el doctor Parrilla o para líneas de investigación, tiene que estar reflejado eso, Santiago, ¿vale? Porque si no, como lo percibía Luis Felipe, se va a quedar otra vez como si fuera nada más un proceso como mercadológico, con retos de venta,
y esta tesis va más allá de un reto de ventas, ¿sí me explico? Y por eso por momentos la sientes así como que se quedó chiquita. No se quedó chiquita. Te faltó sentar a Santiago, al Santiago el académico, que ya es el académico ahorita formal, a darle esa lectura crítica y dura, ¿no? Y lo que te lleve de tiempo, no las velocidades que tú trabajas. ¿Okay? Correcto. Bien, entonces, en ese sentido, pues me parece que puedes aprovechar perfectamente tus datos, ¿no? Y lo que me lleva a la parte metodológica. Yo creo que el gran tema con ese tipo de investigaciones que son innovadoras, porque finalmente lo que tú estás haciendo es innovador, es actual, ¿sí me explicó? Tiene un tema, y lo platicaba con la doctora ahorita, o lo comentaba la doctora, mejor dicho, más que platicar. El reto es que tu objeto de estudio se mueve, está vivo, es cambiante y todos los días se modifica y todos los días tienes nuevos retos y todos los días tienes variables novedosas, ¿no? Y que no habías contemplado. Yo siempre he pensado que el reto para el investigador, y lo hemos platicado con Jorge y tengo por ahí una publicación, es, el gran tema es cómo analizamos objetos de estudio actuales, complejos, con metodologías del pasado. ¿Sí me explico? Es decir, la estadística sirve, sí sirve. Y por eso las regresiones te parecen así sencillitas. Pues sí, pues porque pues, finalmente se utilizan para otras cosas, ¿no? Pero en el caso de los fenómenos complejos como el que tú planteas, tú lo dijiste. Hay una metodología que se llama Big Data. El tema con el Big Data es entenderla como eso, como una metodología. Es un método de investigación cuantitativo que plantea un reto. Es la metodología inversa. Es decir, primero tengo datos, primero identifico patrones y luego construyo. Eso es lo que cuesta trabajo entender, ¿no? Y eso es lo que realmente a las ciencias sociales y en el ámbito de la comunicación y mercadotecnia es lo que nos beneficia. Es decir, ya el dato, como tú lo tienes aquí, ya me dijo cuál es el patrón, ya me dijo cuál es lo que está ocurriendo. Ahora tengo que construir a la inversa, ¿no? Voy a empezar a construir marco teórico, porque ya tengo el resultado. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú decías, no tengo la respuesta, sí la tienes. Se llama Big Data. Lo que pasa es que no la viste todavía con claridad, pero en este documento te da para eso. Y ese trabajo estadístico te da para que se implemente el Big Data, entre otras tantas cosas, minería de datos, etcétera, que te van a permitir identificar cosas, ¿no? Entonces, como tarea, ya al rato ya vas a ser doctor, ya has tomado esa tarea. Siempre hay que Pero que seas doctor en un rato. Es esta data, aprovéchala, y esta data, explótala, pero ya con la lectura crítica, Santiago, que ya eres capaz de dar, para que no te quedes con la sensación una vez más de que algo faltó, de que te arriesgaste, y está bien, la investigación no toma decisiones todos los días, toma riesgos. ¿Sí me explicó? Y finalmente tú lo tienes, y tienes la metodología, ¿no? La estadística sirve, sí, pero no necesariamente sirve para este tipo de investigaciones, ¿no? Que si hubieras hecho Big Data, ¿no? Que perfectamente lo puedes hacer sin gastar lo que te gastaste, ¿no? Entonces te puede dar un mejor resultado, ¿no? Y luego, con el proyecto aplicativo, me dejas otra vez así como que, Santiago, presentas un decálogo, ¿no? Del buen hacer, y presentas el decálogo, o sea, ¿sí me explico? Es algo que te exigió Jorge, si mal no recuerdo, todo el proceso, ¿no? Y que creo que perfectamente lo podrás hacer, ¿no? Entonces, va un cuestionamiento después de todo esto, que es, ¿cuál es el reto para un doctor especializado en comunicación y mercadotecnia, experto en el área de la educación y de la capacitación, en un contexto digital que es cambiante? ¿Cómo vamos a afrontar ese reto de investigación? Porque esta es tu línea, no la vas a dejar nunca. Entonces, ¿cuáles son los retos que va a enfrentar Santiago? ¿Y qué pretende usted? ¿Qué se va a desprender de aquí? ¿Qué viene? ¿Qué estudios? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué propuestas tienes? ¿Qué te dejó este doctorado? Tú dijiste es el motor, es el valor, es el éxito. ¿Ok? Te pregunto con base en estas tres cosas, ¿qué viene para Santiago? Perfecto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por todo, doctor. Lo aprecio bastante. Yo creo que algo que me quedo en este sentido es muy corto porque sé que puede dar para mucho. Yo lo veo como si hubiera puesto unas líneas del tren, pero el tren va cambiando constantemente en la tecnología y demás cosas. Pero al final el modelo puede funcionar de alguna u otra manera. ¿Cuáles son los retos? El poder empezar a utilizar partes de esa información para profundizar y llevarlo o a otro sector
o a un nivel diferente de complejidad para el mismo sector, o sea, ya, yo creo que ya dependerá mucho de eso. ¿Qué es lo que Santiago, sabiendo sus grandes carencias y también el hambre que tiene de integrarlo y de buscar que con esto me sume para el siguiente libro y me sube para papers y demás? Yo ya me metí un curso en el MIT de riesgos, por ejemplo. Voy el siguiente año para allá. Y eso es precisamente porque lo vi en la carencia aquí. Dije, no estoy sabiendo considerar todo mi 360 de cuáles son los riesgos para que yo no pueda tener una conclusión definitiva. Y eso es el dinamismo del mundo. Ok, y cierro con una pregunta, doctor. Sí, tus socios, tus clientes directivos, ejecutivos, etcétera, te dijeran, Santiago, después de 5 años, 6 años que te pasaste en el doctorado, ¿no? ¿Por qué yo? Me animaría a estudiar un doctorado como tú. Este doctorado. ¿Por qué? Porque hay que tener una congruencia en la vida. Y la congruencia en la vida es que hay que hacer mejora continua en nuestra propia persona. Yo la primera vez que fui empleado y estaba como becario, odié al director que estaba porque me trataba terrible y decía, no, pues tú quién eres y así. Y dije, por más que crezca, nunca voy a dejar de tratar de ser humilde. Llego a mi primera gerencia y me regala una gran amiga mía un libro que se llama El libro del ego de Osho. Digo, ¿qué estás tratando de decirme? Y me dice, siempre hay que tratar de saber que siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Creo que el doctorado, y de verdad lo platicaba con mi familia, ni mi maestría ni mi licenciatura me había generado este nerviosismo, porque el otro día, sí, ya, me acuerdo que en una de ellas, no diré porque luego lo van a decir de dónde lo estudiaste, pero no me generó nada. Dije, pues soy el mismo, ahorita no soy el mismo. Y no soy el mismo porque haya yo hecho o logrado algo, sino porque me doy cuenta de que no he logrado nada, refiriéndome a que hay tanto que se puede hacer con ese tipo de investigaciones, y creo que es eso. ¿Por qué estudiar este doctorado? Porque creo que te va a ayudar a tener la congruencia en tu vida de que debes de empezar a construir ese prototipo de tu persona. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Roberto Alejandro López Novelo. Voy a cederle la palabra a mis colegas que están en línea, al doctor Omar Domínguez. Doctor, si gusta prender su cámara y su micrófono para que le escuchen en esta sala. Sí. Un segundo, voy. Hola, buenas tardes, Santiago. Pues felicidades por tu tesis. Te felicito por un trabajo que logras concluir. No cualquiera puede hacer. ¿Sí se ve bien? Un poquito más arriba, doctor. Sí. Ahí está. Ahí ya me digo mejor. Sí. Ya se ve la mitad. Se le ve la mitad del rostro, pero ya. Exacto. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ahí estoy. Está perfecto. Sí, doctor. Perdón. Decía, felicidades, Santiago. Te felicito por el logro. No cualquiera logra una meta como esta. Y bien, ¿cómo se llama el doctor que me antecedió? El doctor López Novelo. Alejandro López Novelo. Doctor Alejandro, ya me quitó alguna de las preguntas porque yo iba a preguntar de las hipótesis, ¿cuántas se lograron? Y el doctor ahí magistralmente te hizo las preguntas. Bien, pues, y bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Ya ves que mencionaste que los microcréditos o microcursos son unas nuevas estrategias. ¿Esas son parte de la misma estrategia de venta de capacitación en línea, o eso viene a modificar, como es futuro, obviamente también ahí son preguntas nuevas, viene a modificar también los procesos de capacitación a las pymes? Sí, yo creo que sí, en su momento van a estar afectando. Yo lo puse como una variable llamada las facilidades de pago, pero la realidad es que muchos de los estudios que se mencionan en la tesis tienen que ver con que una de las principales cosas que necesitan las organizaciones son microcréditos y son el tema de financiamiento. Y eso se ha llevado a traducir a las necesidades también de los profesionistas. Entonces, digamos que ahí también se podría empezar a investigar todavía más cuáles son las razones o las formas que se podrían empezar a tener este tipo de facilidades para que una persona pudiera tomar la decisión
de ir hacia el siguiente nivel en la capacitación. Ok, gracias, Santiago. Bueno, ya que el asunto de las hipótesis ya fue abordada, voy a abordar un poquito la pregunta general, donde dices que existen factores significativos para incrementar la decisión de compra de capacitación virtual. Para ti, ¿cuáles serían los 3 principales factores que inciden en eso? Si yo tuviera que priorizarlos, esa es una muy buena pregunta. Gracias, doctor. Yo creería que tiene que ser primeramente el tema de la atención postventa. Eso es algo muy importante porque muchas veces se descuida a la persona. La segunda sería lo siguiente que puedes ofrecerle, o sea, los siguientes cursos y el tema de la comunidad. Se fija, son las últimas etapas, pero normalmente no hay un cierre. O sea, se piensa que la capacitación termina en el momento en que terminan las clases, pero realmente inicia la relación con el alumno. Entonces, eso creo que a mi punto de vista sería lo más importante. Gracias. Luego también mencionas que en el futuro las campañas de marketing se deben orientar hacia las redes sociales, ¿no? Principalmente y sirve para atraer nuevos clientes. ¿Cuáles son tus hipótesis para eso? Bueno, yo creería que debe de existir algunas otras redes sociales conocidas y como bien decían los doctores, en algún momento va a ser otro tipo de canales de comunicación que van a influenciar para que podamos estar llegando al mercado meta y sobre todo cómo podemos hacer para que puedan entender en un tema o en una estructura de comunicación que surja el interés y la atención de poder estar capacitándose y logrando esa compra. Eh, Otra duda que tengo es con respecto a la capacitación presencial desde la capacitación virtual. Actualmente, ¿quién tiene más mercado? ¿O cuál será el futuro? ¿El futuro es la mixta o la híbrida? Bueno, es que mencionas presencial, mixta, híbrida o mixta y la virtual. Para ti, ¿cuál sería el futuro? Ok, yo creería que, bueno, ahorita no desconozco cuál sería el porcentaje en México de la distribución de cursos presenciales virtuales, no existe una métrica per se de eso, ahorita un dato. Sin embargo, creo que lo que tendría que ser un ofrecimiento también en el tema presencial. Yo sé que estuvimos trabajando mucho en la virtualidad, pero vemos un mercado que es otro tipo de cliente que no se decide o que prefiere más bien este tema de presencialidad. Entonces yo no creo que sería uno u otro, simplemente en mi opinión sería que una línea de investigación y también a un modelo de negocio tenga que ver con cómo se integran los dos. Lo que sí definitivamente diría es que siendo uno u otro, el cliente está bastante sensible con el tema de la duración. Por lo tanto, no podrían ser capacitaciones de gran o de larga duración. Muy bien. Solo por último, una notita negra. Por ahí tuvo unos detallitos en tu presentación, pero bueno, son las presentaciones, siempre tienen sus detallitos ahí. Gracias, doctor. Muy bien. Pues felicidades y gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Omar Domínguez. Voy a cederle la palabra al doctor Joshua Aguilar. Doctor, adelante, si gusta prender su micrófono y su cámara para que lo podamos escuchar. Sí, claro. Pues muchas felicidades, Santiago. Realmente es un trabajo que se ve la calidad que se le ha puesto, tal cual de tu empeño como del doctor Jorge y los demás participantes de este trabajo. Y dentro de todo el aprendizaje que inclusive he tenido yo contigo, porque con estos trabajos también uno va aprendiendo muchísimo. He de destacar de que la parte técnica la pudiste traducir a la parte social y me parece un complemento fundamental para poder llevar a cabo este tipo de procesos donde de repente pareciera que por los egos de los mismos ingenieros pudieran no convivir con otros perfiles. Me parece que pudiste matizar muy bien este perfil. Y hay algo que me llama mucho la atención de tu perfil con respecto tal cual de tu perfil, tal cual como ingeniero, como empresario y ahora como doctor. ¿Cómo podrías tú estar visualizando estos brincos? Porque si bien es cierto de que hay ciertos perfiles, diría casi personales, de que están buscando
el emprendimiento, el estar brincando este tipo de procesos, y hay quienes no lo realizan, y hay quienes que lo casan directamente con las instituciones en donde hacen los estudios, ya sea la ingeniería, la maestría, el doctorado. Desde tu perspectiva ya, como prácticamente a unos minutos de ver tu veredicto, ¿cuál sería tu opinión con respecto a este proceso? Desde la parte de ingeniería, ¿cómo brincar para fomentar más este tipo de emprendimientos para la mejora del México que estamos buscando? Yo creo que sería, doctor, tropicalizar un poco ese conocimiento. Creo que muchas veces, y yo caigo en ese error muy seguido, tenemos un lenguaje que quizás tú llegas y tienen otro tipo de disciplinas, por ejemplo, un restaurante, yo le digo, oye, es que tienes que ser productivo, y me dice, ¿pero qué? O sea, no entiendo, ¿no? Entonces, él no está mal, yo estoy mal porque no estoy buscando el lenguaje común. Entonces, creo que lo complejo es hacerlo simple. ¿Cómo podemos hacer que este tipo de conocimiento se pueda estar digiriendo un poco más? Y creo que tiene que ver con historias de éxito y sobre todo con ejemplos y vivencias que pueden estar teniendo. Por lo tanto, esto yo lo llamaría la hiperpersonalización, el llevar el conocimiento a la persona, no traer a la persona a forzarlo a que tenga que aprender lo que yo quiera, sino cómo lo aterrizo en sus términos, lo que yo le recomendaría. Super, muchas gracias. Y en general, ¿cómo poder potenciar a los ingenieros para que hubieran más Santiagos y tuvieran más industrias, a no nada más salir de la profesión e irse a buscar trabajo justamente en la manufactura, en la industria del diseño, sino ya como empresarios? ¿Cómo podríamos dar ya ese brinco, ya con tu perspectiva de doctor? Yo creo que sería ver el tema del sentido de urgencia. Muchas veces cuando nosotros brincamos, simplemente pensamos en lo que nosotros necesitamos, pero hablar el lenguaje de las organizaciones y entender lo que la organización está careciendo nos permite también poder ofrecerle a la misma ese tipo de soporte o confort para que pueda estar avanzando. Y naturalmente eso nos va a hacer crecer profesionalmente. Creo que no es un entorno en donde nosotros debemos de pensar que queremos, sino empatizar y entender, tener una adherencia en nuestra vida de qué es lo que necesita nuestro país de nosotros. Pues muchas gracias, Santiago. Ya la parte técnica, quienes me antecedieron ya te hicieron los cuestionamientos, y justo quería visualizar tu perspectiva con base a eso, que inclusive quienes estamos totalmente en la academia o en investigación, volteamos con miradas de, no sé cómo expresarlo totalmente, como admiración o recelo de quienes están teniendo ese doble vínculo, tal cual en la academia, la formación, tal cual como en la parte, el grado que estás por obtener, y en la parte empresarial, que es realmente, no es sencillo de conseguir, es un reto bastante complejo, y que es realmente, aunque pareciera que fuera un perfil para todos, realmente ese llamado es muy particular para quienes estén dando más allá de lo que nada más nos van pidiendo, ¿no? Pues por mi parte sería todo, y pues muy buen trabajo, Santiago. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Joshua Aguilar. Y pues me corresponde en este caso tomar la palabra antes de abrir la dinámica al público que nos está acompañando. En primer lugar, pues felicitarte, Santiago. De verdad es un gusto y un honor verte aquí después de que platicamos hace casi 4 años, ¿no? Por primera vez para que ingresaras a este programa donde traías inquietudes y que quizá, como bien plantearon mis colegas, pues alguien venía con respuestas muy claras, y uno dice, ¿y para qué quieren venir a estudiar un doctorado cuando creen que ya saben lo que saben? ¿No? O sea, de alguna manera tú me lo hacías ver diciendo, pues es que yo conozco el sector, pero no sé por qué toman las decisiones que toman las personas, y eso es lo que quiero conocer, ¿no? O sea, y entender un poco lo que está detrás de lo que yo ya sé. Y sobre esa parte a mí es donde me gustaría profundizar, Santiago, sobre todo porque tú llegabas con un expertise muy claro, que era
yo sé venderle cursos de capacitación a las grandes empresas. O sea, para mí no es problema llegar con un corporativo y venderles, o sea, certificaciones, ¿no? Acreditaciones a ellos, porque de alguna manera los grandes corporativos tienen como muy claro que la capacitación y la actualización es un factor de innovación y es una constante para el cambio. Pero la pregunta es, cuando tú te quieres adentrar al sector de las pymes, ¿no? Y tú bien nos lo decías, entre el 98 y 95% en nuestro país, donde muy probablemente esas empresas no van a durar más de 6 meses, algunas de ellas, si cumplen con su ciclo de vida, llegarán a 2, 3 años y empezarán a consolidarse, pero estamos hablando de empresas de 2 o 3 personas, o hasta cuando mucho una de 100, si bien le va como mediana en este país porque ha tenido un crecimiento, y jamás se hacen esa pregunta. ¿Por qué tengo que invertir en mi capacitación? Su pregunta es cómo le hago para llegar al sueldo de mío y de mi cliente o de mi socio en la próxima quincena, ¿no? O sea, o si ya crecimos y tenemos como empresa familiar 10 personas, ¿cómo hacerle para que las 10 personas que participamos no dejemos de comer? Jamás invertiría yo en capacitación. Entonces, después de tu investigación en la que tú haces un énfasis muy grande en la comunicación asertiva, como eje para entrar a la comunicación con este sector, ¿qué es lo que le dirías? O sea, si ahorita tuvieras a esas personas de las pymes aquí sentadas, tienen que invertir, ¿por qué tendrían que invertir en esa capacitación pensando en el perfil que tienen hoy las pymes en nuestro país? Perfecto. Yo lo que diría, doctor, es el problema no es el esfuerzo, el problema es el resultado que tenemos. El problema no son las ventas, el problema es la utilidad de las organizaciones. Entonces, yo simplemente les digo, y me ha funcionado, es decirles, ponte a pensar cuánto estás perdiendo por día. Ponte a pensar, una capacitación te puede costar, voy a decir cualquier número, 5,000 pesos. ¡Qué caro! A ver, tu rotación, ¿cuánto cuesta? Tú esto y esto y esto, y ni siquiera lo saben calcular bien. En el momento en que les muestras, se quedan pasmados, porque dicen, estoy ganando 100,000 pesos al mes y estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no están pensando que lo que llega aquí se les quema por todas las tonterías que hacen. Entonces creo que el tema de la comunicación tiene que ver con la autoconciencia de decir, date 5 minutos para que pienses en lo que hiciste en tu día y cuánto tiempo no fue productivo. Es como cuando nosotros vamos y empezamos a ser pendientes y no estaba nadie en su casa, luego regresamos, se nos olvidó el paquete y luego estuvimos desesperados porque llevo mucho tiempo, o vamos al banco y no había sistema, estamos bien ocupados, no queda duda que todo el día estuvimos en todos lados, pero no logramos nada. Entonces yo les diría, bueno, hay 2 cuestiones y no obligaría absolutamente nada. El primer camino de la mediocridad, o sea, sigue trabajando, pero los que realmente quieren hacer el cambio es los que empiezan a detectar las oportunidades en lo que hacen en el día a día. Creo que es la forma en que me ha tocado revelarles y hacerles la autoconciencia. ¿Cómo están perdiendo dinero? Entonces tú dirías autoconciencia y el tema de retorno a inversión en función de la pérdida de dinero, ¿no? Y si me fuera yo a tus hallazgos específicamente, que cuando tú dices hay factores de decisión de compra, ¿cómo con argumentos, ahora que ya los tienes, les vas matando cada uno de esos 3 factores de decisión? O sea, si mi factor de decisión es porque está caro, tú me acabas de decir ahorita uno de ellos, ¿no? Porque vas a perder más que lo que estás invirtiendo. Sí. Pero, ¿cuáles serían otras respuestas a esos hallazgos? Ok. Un estudiante, me toca en tecnológicas y me toca en público, lo que sea. Está caro. Ok, desde 100 pesos puedes empezar a trabajar. Te vas a gastar menos esto que en un café, que tu café diario. Pero estás invirtiendo en tu crecimiento y educación. Por lo tanto, después vas a tener mayor capacidad económica. 2, es que tardo mucho. No, estos cursos son cortos. Entonces, desde el principio, las microcredenciales nos ayudan a que puedas avanzar de manera pues mucho más paulatina. Oye, pero ¿dónde empiezo? Ah, bueno, tienes a tu asesor que te empieza a preguntar, en vez de solamente llegar y decirte, esto es lo que te ofrezco, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Porque entonces, y es lo que yo creo que una persona se convence, yo no entré al doctorado por simplemente porque me salió la publicidad y demás. Yo entré porque pude hablar con personas que me dijeron, ok, esto es lo que se ofrece, ¿tú qué quieres? Y entonces se hace la conexión y es en donde digo, sí, me va a servir. Entonces creo que eso es lo que podríamos ver como los hallazgos en donde conectamos con las personas, doctor.
También dentro de los hallazgos hablas mucho del tema de la implementación de herramientas de mercadotecnia digital, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que encontraste que pudieran ser más efectivas para este sector? Porque nuevamente, pues ellos seguramente estarán muy acostumbrados a que, pues veo que hay flyers, que me dan un panfletito, que de alguna manera hay un espectacular, pero tú dices mercadotecnia digital. ¿Cuáles serían en ese sentido las estrategias que funcionarían para el sector de las pymes para llegar a ellos y poderlos acercar a esta oferta? Okay. Yo creo que es visualizar que más allá de los canales, porque sí investigué canales, pero realmente más allá de la relevancia de tantos canales, tiene que ver con el proceso que va pasando la persona en las diferentes partes del embudo. O sea, si yo hago una difusión en Facebook, no me importa que la persona esté preguntando, me interesa que vaya pasando por un tema de atención en donde llegan y te preguntan a un tema de interés. Oye, esto sí me interesa. Porque si es ahí el punto en donde nosotros no tenemos un enfoque, un sentido, entonces el objetivo, el mercado meta no es el correcto. Porque ahí preguntó, pero no le interesa. Entonces creo que ese es un segmento. Porque luego culpamos que no funciona porque estás viendo el resultado final, estás tratando de entender, y nos pasa a todos, en dónde de todo este gran proceso estuvo la falla. Y yo creo que en eso puedes cortar si fue un tema del segmento de mercado, puedes cortar si fue una cuestión de ofrecer el valor en donde pasa de una atención a un interés, puede pasar de una forma de interés al deseo, en donde ya es una cuestión de darle las facilidades, las practicidades, o un tema de la acción, en donde es el call to action y es ya la habilidad de ventas. Y eso nos pasó actualmente. Decíamos, oye, ¿sabes qué? Nos falta un tema de, o en fin, será un tema del retorno de ventas, pues hay que enfocarnos en ventas. Y con esto le dije, no, hay que cortar el problema y vimos que aquí es donde se nos estaba cayendo de la cubeta más. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a poner más enfoque a esa mercadotecnia estratégica en ese punto de la ida. Y otro de los aprendizajes que tuviste, tanto por la investigación como por la circunstancia que te tocó vivir también dentro del doctorado, que fue la pandemia de la COVID-19, Santiago, ¿qué es lo que notaste como un cambio radical en las necesidades de ese consumidor de las pymes? Porque seguramente antes de la pandemia, sus preocupaciones en cuanto al tipo de capacitación que requerían era uno, versus lo que necesitaron posterior a la pandemia y lo que están necesitando ahorita, que son como tres momentos. ¿Cuáles serían de alguna manera esos cambios que ves que se dieron en el perfil de las pymes, ¿no? ¿O qué cosas sí permanecieron como un patrón? Yo al principio veía que lo que le gustaba a las personas eran cursos y no les interesaban los avales, ni mucho menos. Los tomaban por hobby. Pensaban que lo formal era presencial. Llega la siguiente etapa y la siguiente etapa es, ok, estamos en pandemia. Ahora me interesan las certificaciones y me interesa el poder especializarme en algo. Entonces llega el tema de la especialización. Y la tercera etapa que lo estoy viendo, pero de verdad tremendo, son las habilidades blandas. Ya acabó la pandemia y ya no me sé ni relacionar. Va a haber un gap, que eso creo que podría ser un tema de investigación fuerte. ¿Qué va a pasar con la generación que realmente vivió la pandemia en un proceso pedagógico en donde necesitaban interactuar? Va a ser algo muy interesante. Y ahorita estoy viendo un gran auge en el tema de habilidades blandas. Necesitan aprender cómo se relacionan con las personas. Y no lo está pidiendo la empresa, se están capacitando ellos. En productividad tuve un curso de 500 personas y entraron 1,800 personas a un curso de habilidades blandas. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo el cambio. Perfecto. Y por último, y creo que ya por ahí también el doctor Joshua te lo preguntaba Alejandro, si hoy de alguna manera, es más, tus mismos socios dijeran, tenemos que invertir nosotros en capacitación, ustedes siendo los expertos en capacitación, ¿en qué deberían de estar invirtiendo los encargados de la educación en México Okay. en términos de capacitación? Les voy a decir lo que nosotros hacemos, porque yo siento que es como la película del origen, es el sueño dentro de otro sueño. Yo tengo un departamento de mejora continua en mi empresa de mejora continua. Tengo un departamento de calidad en la empresa de mejora continua, porque hay que tener congruencia nuevamente. Y también tenemos consultores cuando somos consultores, que no sabemos todo. ¿En qué necesitamos? Finanzas. Yo no soy un experto en finanzas. Entonces, generar esa estructura. Gobierno corporativo, súper importante. ¿Quién hace qué?
¿no? En la línea de comando. Yo carezco de un problema y soy muy proactivo con la organización. Y muchas veces puedo tomar decisiones que no estoy respetando las líneas de comando. Y entonces es ahí donde digo, ¿y quién es el culpable? Yo, caray, pues soy yo. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Entonces yo creería que lo importante en una consultoría y en una capacitadora, quieres actuar como grande, quieres ser grande, actúa como grande. Y eso significa, ten tus procesos bien, ten tus procesos de costeo, de administración, de recursos humanos, ten una persona de desarrollo de personal, ¿no? Para que estén. Y eso va a generar que las personas trabajen bien y le muestren al cliente lo que estás teniendo como vivencias. Es lo que hacemos nosotros y nos ha funcionado. Muchísimas gracias, Santiago, y pues pregunto a quienes se encuentran en esta sala o a quienes están en la sala virtual también para que quieran externar algún comentario, pregunta hacia Santiago. Este es el momento, con toda confianza. Si alguien de los que están en línea quiere hacerlo, por favor levante la mano para que pueda abrir su micrófono y su cámara. Pareciera que no, que ya se me pueden taponar. ¿No? Ya se durmieron. Por acá no sé si hay alguien en la sala que quisiera hacer un comentario a su compañero. Felicitaciones por parte de tus compañeros. Es igual lo que te ponen por aquí cada uno de los que se están expresando. Entonces, sin más, vamos a hacer una pequeña pausa. Si nos Perdón, permite. doctor. Sí, claro. Gracias, doctor. Tengo yo una pregunta que la había puesto en el chat para Santiago, pero la puedo hacer yo creo que presencial. Adelante, por favor, Roberto. Sí, gracias. Felicidades, Santiago. Mira, la investigación, por más, resultó muy interesante y yo la veo muy pragmática. Y en función a esto, a la practicidad que podría llevarnos, me gustaría preguntarte, tomando en cuenta los hallazgos presentados, sobre todo en los hallazgos relativos a precio y promoción, preguntarte qué significa precio asequible. Es decir, ¿pudiste obtener algún tipo de rango de precios idóneo en donde tú vieses que ya de alguna manera la sensibilidad de precio en la demanda de las pymes fuese muy favorable para la toma del curso? Sí lo hicimos, Roberto. Creo que depende mucho del tipo de capacitación que se esté ofertando. No gastas lo mismo en un tipo de capacitación que en otra, o si tienes certificación o no. Pero creo que ahí suma el tema que tiene que ver con el análisis de la data. ¿Qué tanto yo empiezo a meter en un umbral el punto de elasticidad del cliente con relación al precio, pero también con las unidades vendidas, para ver dónde empiezas a generar el punto de inflexión, para saber dónde está tu punto máximo? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues simplemente yo prefiero, primero, tener ese precio base y empezar a generar ofertas hasta el punto en donde ya veo que el mercado cambia y que ya fluye el agua. ¿Me explicó? Y ahí es donde nosotros empezamos a tener la sensibilidad. Para mi organización sí la tuve, pero es algo que se puede hacer fácilmente con otro tipo de organizaciones. Sí, justamente se me hacía un tema interesante como línea futura de investigación, el poder concretar probablemente con una tabla, algo tangibilizar un poquito qué tanto el tipo de curso, ¿no? Que sí yo lo veo muy lógico, hasta qué precios, ¿no? Por ejemplo, a precios actuales, hasta qué precios sí se puede masificar o hasta qué precio podría ser ya un poquito más exclusivo, ¿no? Ya el precio. Ahora, por el lado de promoción, ¿cuál sería el tipo de promociones que son las más sensibles para las pymes? No sé si pudiste determinar, en el caso de las becas, por ejemplo, hasta qué porcentajes o qué tipo de becas, en qué tipo de pymes funcionan mejor o no. Sí, yo creo que más allá de los porcentajes, tiene que ver con la cantidad de lugares o el tiempo limitado. Eso funciona más. O sea, tengo tantos lugares, eso es un sentido de urgencia. No lo voy a comprar mañana porque hoy se pueden acabar. Es la expectativa. Y la otra es, quedan un tiempo limitado, que nuevamente está abonando al sentido de urgencia. Creo que es algo que las organizaciones, si no lo hacen de esa manera, pues simplemente me pongo a pensar, pues, ¿por qué no mañana y
lo compro. Si no hay, si todavía hay lugares, si no se va a acabar nada de esto. Ese es en donde yo te diría que está el principal enfoque. O entonces lo manejarías perfectamente en tu campaña, digamos, ya de promoción, manejando este sentido de urgencia, este limitante de lugares, ¿no? Correcto. Ok, ¿y a quién es el que va dirigido principalmente, el actor, el puesto principal dentro de la pyme? Y pensando en empresa mediana, donde pues ya hay cierta estructura organizacional, ¿quién es la persona que decide el curso dentro de la empresa? Normalmente nos ha pasado que la pyme son los dueños, porque es en donde se dan cuenta que no tienen un techo virtual en donde no pueden crecer, precisamente porque pues no les está dando su operación, y no lo ven solamente ellos, sino se los exige un proveedor o alguien afuera. Es como la certificación ISO, muchas veces lo hacen porque se los están pidiendo a alguien más. Y en el tema de las grandes, normalmente son las personas que están a un nivel de supervisión y gerencia, porque lo que quieren es subir. Normalmente direcciones para arriba no lo hacen porque ya están en un estado de confort, a lo que yo he visto. Muchas gracias, Santiago. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Por ahí Lore tenía un comentario para ti, Santiago. No sé si Lorelei quieres hacerlo de manera pública. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Hidalgo. Felicidades, Santi. Excelente defensa de la tesis. Además, pues muy importante mencionar tu mérito porque eres el primer alumno de la 9ª generación que se titula, entonces eres fuente de inspiración para todos. Estoy muy emocionada por ti y bueno, feliz de haber sido tu compañera. Muchas gracias, muchas gracias. Y vengan ustedes también. Así será. Sí, que se dice fácil lo que está diciendo Lore, porque pues todavía estamos cerrando el ciclo de la primera generación, que ya alguien de la 9ª se haya dado este salto, pues habla muy bien de... Un salto cuántico. Exactamente, sí, es cuántico. Pues bueno, pues no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario para su compañero, si no, vamos a poner en pausa la grabación y vamos a pedirle, Santiago, a ti y a tus compañeros que están aquí en el aula que nos permitan unos minutos para deliberar. Y en silencio el micrófono. Un favor, déjalo con esta cámara, que te veas. ¿Quieres te puedes poner el centro para ver? Y ahora ya estamos viendo matrimonios, así está el taller. Retomen tu relación de amor. Ah, caray. Ah, caray. Inteligencia emocional. Por la tesis. Ya ves. Voy a empezar. Usted me dice. Pues vamos a proceder a dar el resultado del veredicto. Santiago, pido de favor a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio que haga lectura de la resolución de este sínodo. Muchas gracias, doctor Jorge Hidalgo. Universidad Anáhuac, acta de examen de grado académico de doctor. En Huixquilucan, Estado de México, a las 15 horas del día 24 del mes de octubre de 2024, se reunieron en la Universidad Anáhuac los miembros del jurado. Doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, doctor José Miguel Rodríguez Parrilla, doctor Roberto Alejandro López Novelo, doctora Andrómeda Martínez Nemesio. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder al examen doctoral del alumno Santiago Levi Mayagoitia González, quien presentó el trabajo cuyo título aparece al margen, optando por la modalidad de tesis para obtener el grado académico de doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de noviembre de 1982. Los miembros del jurado replicaron al sustentante y después de debatir entre sí, reservada y libremente resolvieron declararlo aprobado. Acto continuo, el presidente del jurado le hizo saber sobre el resultado de su examen y le tomó la protesta de ley.
Voy a hacer la lectura del acta de protesta. Santiago, por favor, cuando escuches tu nombre, te voy a pedir que levantes la mano para hacer el acto de la misma. Acta de protesta de examen de grado. Esta institución reconoce en usted públicamente, con fundamento en la determinación del honorable jurado que participó en su examen, haber satisfecho los requisitos para obtener y solicitar la expedición del grado de doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. El acto solemne en el cual participa constituye el inicio de una nueva etapa en su vida, la cual entraña serias responsabilidades y le obliga a enriquecer permanentemente sus conocimientos en la medida en que lo precise su integración efectiva a la comunidad. Toda formación universitaria responde a una necesidad humana y colectiva. En consecuencia, su ejercicio se halla condicionado indefectiblemente por el respeto y la promoción de la dignidad de la persona humana, así como por el bien integral de la sociedad a la cual se presta a servir. La Universidad Anáhuac espera que a partir de este momento usted sabrá actuar con integridad y liderazgo de acción positiva, la ciencia y los principios adquiridos y hacer mérito al privilegio de haber recibido una educación superior. Señor Santiago Levi Mayagoitia González, protesta usted bajo palabra de honor que sus actos serán presididos por la ética y antes que mirar por los intereses particulares promoverá el auténtico desarrollo del ser humano y de la sociedad. Sí, protesto. Si así procede, la sociedad lo reconocerá y si no, que se lo demande. Huixquilucan, Estado de México, 24 de octubre de 2024. Felicidades, doctor Santiago Levi Mayagoitia González. Bienvenido a la comunidad de doctores en comunicación y mercadotecnia estratégica. Muchísimas gracias. Mi querido Santiago, vamos a proceder al protocolo de investidura. Voy a pedirle a mis colegas que me acompañen para que procedamos al mismo. Y podemos pasar al frente y voy a hacer la lectura de los símbolos que el día de hoy van a representar y al final te vamos a pedir que hagas lectura de este protocolo de respuesta. Protocolo de indumentaria. Por la autoridad que este honorable Consejo Universitario posee, le reconozco altísima dignidad como doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Por tanto, se procede a entregar la indumentaria que corresponde a su nueva condición académica. Le voy a pedir al doctor Alejandro López Novelo que le haga entrega de la museta. La museta es una muestra de su deber de proteger las ciencias sociales y es el símbolo de su dignidad de alto magisterio que de ahora en adelante va a profesar. Le voy a pedir al doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado que le imponga el birrete como símbolo supremo de los méritos y estudios que desarrolló en nuestra universidad. Y al doctor Rodríguez Parrilla, le voy a pedir que de él reciba usted los guantes blancos como símbolo de la pureza que debe conservar sus manos en su trabajo y en su escritura y sean distintivos también de su singular honor y valía. Yo, maestro Santiago Levi Mayagoitia González, me obligo a respetar y a cuidar con celo los símbolos y atributos con los que hoy he sido investido. Prometo y quiero siempre y en donde estuviere guardar los derechos, privilegios y honor de la Universidad Anáhuac, México. Prometo también defender las ciencias sociales y prestar servicio, apoyo y consejo a mis hermanos universitarios. Muchas felicidades. Para nosotros acompañarte en este proceso. Muchas gracias. Los compañeros también te aplauden, te felicitan por aquí. Si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono, siéntanse con toda la confianza para hacerlo. Igual que y Doctor, Muchas gracias. ahorita felicidades. vamos de aquel lado, mi querido Santiago.
para hacerte entrega del acta de protesta. Esta acta te corresponde a ti, es el equivalente a tu título en lo que llega por parte de la universidad. Como sabes, son dos momentos los que vas a tener en función de tu título. El primero de ellos es el certificado electrónico que te llega por parte de la SEP. Ese ya te llega directamente a ti en su momento con tu cédula profesional que tienes que tú tramitarla en línea, si estoy en lo correcto, Sí, sí. doctora. Y el segundo momento es... Esta tiene costo, ¿eh? Sí, y el segundo tiene que ver con el momento en que el rector les va a hacer a ustedes la imposición nuevamente, lo mismo que acabamos de vivir el día de hoy, pero además les hacen la entrega de su medalla doctoral. Eso es un evento que se hace público, en el cual podrás venir acompañado de tus familiares, Familiares. dos familiares, Más así o que menos escoge lo que entre- más quieras. Sí, es bien difícil esa decisión, pero bueno. Y yo creo que va a ser más o menos entre febrero, marzo quizás del año entrante, Ok. que ya se haga. Yo creo que de una vez que nos deje sus cosas, ¿verdad, Doc? Para que Sí, no si quieres, ya la investidura es toda tuya, nada más nos pero dejas el birrete y los exactamente. guantes. Lo que pasa es que nos tienes que dejar el birrete y los guantes, o a menos de que tú quieras dejar todo, porque como ese día vas a No, venir. todo no, se puede llevar lo demás. Sí, pero digo que se lo lleve todo, que nos Más lo bien, ¿puedo deje. dejar todo? Puedes dejarlo porque como él se va a Guadalajara, no va a ser que ese día venga y se le olvide y No, pues yo preferiría que se lo llevara así, porque si no, ahí tengo muchas togas. ahí se vaya a Mejor confundir. se vaya a confundir. Llévatelo, nada más déjanos, le pongo tu nombre, el birrete y los guantes. Y es que esos son los que nos tenemos que entregar nosotros primero. Al rector para que él te los entregue. Ya, Pero bueno. pero ahorita que nos vamos a tomar. Sí, usted toma. Sí, Fue muy rápido. exactamente. Gracias, mi doctora. Sí, exacto. Sí, exacto. Nos vamos a tomar Usted las es primero. Por favor, doctora. Gracias. Rompí el juramento muy pronto. Que si le tomas otra, que porque se No la puedo dar rápido. George Bush al revés. Futuro, profesión. 15 años, boda. Gracias. Ya te cobramos. Muchas gracias. Santiago, Muchas gracias. muchas felicidades. Sí, porque si no, no cobramos, ¿eh? Cobramos por salir en las fotos. Sí. No, al contrario, y agradecemos también Claro que pues, sí. al lector. No, Muchas gracias. que estuvieron con nosotros en línea. Es un gran alumno. Gracias. Doctor vas a hacer. Gracias a todos los que nos acompañaron por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperemos verlos pronto en nuestro siguiente examen doctoral. Esperemos sea en menos de un mes. Muchas gracias por todo, ¿eh? Sí, Aprecio mucho. así es que te estamos esperando, ¿eh? Doctor, me retiro. Entonces, ¿les pasó esto? Claro que quiero. Sin problema. Santiago.